Muy buenos días a todos. Les bendigo en esta mañana de jueves 3 de septiembre. Son las 8 con aproximadamente 5 minutos. Esperando que estés bien, esperando que estés en bendición y listo para este día. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Este día estrenamos misericordia porque la palabra del Señor dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Y este día el bien y la misericordia nos seguirán dando cumplimiento al Salmo capítulo 23. Buenos días a todos y buen provecho a los que están desayunando y los que van manejando. Bueno, manejen con mucha precaución. Te saludo desde el jardín de mi casa, donde veo que mi perrita Chimi está desbaratando una hielera de unicel. Anoche se aventó un round con un tlacuache y le puso una recia al pobre tlacuache. Y ahorita no sé qué está haciendo, rompiendo una caja de unicel. Mi perra es una perrita salchicha. Andamos buscando un perro salchicha que sea cristiano también. Que sea cristiano, que sea temeroso de Dios y sabe tocar la guitarra mucho mejor. No, pero es una perrita que parece que son raza de cazadoras porque todo el día anda dándole vueltas, haciendo su rondín en el patio y por la noche ladrando. Y ha cazado ratones, ahora un tlacuache y bueno. Bien, estamos en Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, vamos a arrancar en esta mañana. Vamos a ver algunas cosas en la vida de Moisés. El día de ayer veíamos que el Señor relata la escritura que escuchó el clamor y vio la necesidad del pueblo y llamó a Moisés. Llamó. Ahí vemos el llamamiento de Moisés. En medio de la ocupación, en medio del trabajo que tenía, de estar apacentando las ovejas de su suegro, vemos el llamamiento. Moisés estaba ocupado y el Señor lo llamó. Moisés, sin entender y sin saberlo, estaba generando una especie de experiencia para su llamado, una especie de experiencia para la labor que el Señor le iba a encomendar, porque como vemos estaba apacentando ovejas en el desierto y tiempo después iba a apacentar el pueblo del Señor por ese mismo desierto. Y dice la escritura que Moisés llevó a estas ovejas al monte Horeb, que también es el monte Sinaí, es el mismo. Y dice la palabra que en Éxodo capítulo 3, versículo 10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo? Mira estas palabras, él dijo, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Mira cómo el Señor le está dando una señal de su llamamiento. El Señor lo estaba llamando, lo estaba comisionando, ando un poco mojado, salí a correr, vengo todavía sudado. El Señor lo comisionó el Señor lo estaba comisionando para ir a liberar a Israel de los egipcios, y él le responde, ¿quién soy yo para ir ante Faraón? Y el Señor le dijo, ve, porque yo estaré contigo, y la señal de que yo te he llamado es que cuando hayas sacado a todo el pueblo, serviréis a Dios en este monte. O sea, la señal que te voy a dar es que cuando ya hayas hecho todo, vas a llegar con ellos a este monte. O sea, la señal que Dios le estaba dando es que liberaría al pueblo, lo conduciría por el desierto y estaría finalmente en esta montaña. Esta sería una evidencia de su llamado. Imagínate, imagínate, tener que enfrentar a Faraón, tener que sacar al pueblo, atravesar el desierto, el Mar Rojo primero, y luego todo el desierto, las 10 estaciones, Sucot, Etam, Pijajirot, Mara, Elim, desierto de Sin, Dofca, Alut, Refidim,
y llegar al desierto de Sinaí, conducir a todo ese pueblo, hacer milagros, hacer señales y finalmente llegar al monte Sinaí. Y si llegaba al monte Sinaí, eso sería una señal del llamamiento que tenía. Vaya que esto, dicho en otras palabras, hay una evidencia de nuestro llamado. Tarde o temprano se hace evidente el llamado que el Señor nos hace. Todos tenemos el llamado a participar. Dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, dentro del lugar donde asistimos, todos tenemos el llamado a participar, pero no todos tenemos el llamado a ser pastores. Todos tenemos el llamado a funcionar con los dones de 1 Corintios capítulo 12, pero no todos tenemos el llamamiento de Efesios 4, no todos tenemos el llamamiento de apóstol, de profeta, de evangelista, de pastor y de maestro. Tarde o temprano nosotros debemos entender, tarde o temprano debemos visualizar si verdaderamente Dios nos ha llamado o no nos ha llamado. Aquí le está diciendo Dios a Moisés, la señal de que yo te he llamado es que después de que hayas hecho todos los milagros, todas las señales, hayas liberado al pueblo, hayas quebrantado a Faraón, finalmente llegues con el pueblo a este monte. Esta será una señal de que yo te he llamado. Como te repito, una señal de que somos pastores, tarde o temprano se hace evidente. Si no hay gente, si no hay transformación, si no hay restauración, si no hay avance, yo creo que deberíamos evaluar si verdaderamente Dios nos ha llamado a ser pastores. Eso cala, pero es una gran realidad. Yo puedo ver a muchas personas funcionando como pastores, pero que no son pastores, no tienen el llamamiento a pastor, y no porque yo lo diga, sino porque se hace evidente, hay señales de que no hay llamamiento, de que podrían funcionar dentro de alguna congregación como buenos maestros, podrían funcionar en una congregación como consejeros de matrimonios, podrían funcionar en una congregación como liderazgo, pero no tienen llamamiento a pastor. Mira qué señal le está dando Dios a Moisés. Te la repito, Éxodo 3, versículo 12, y él respondió, el Señor le dijo, ve porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Esta será la señal que te dará evidencia de que yo te he llamado. Si pasan los años, si pasan las décadas y no podemos avanzar, yo creo que lo que más humildemente podemos hacer es que reconocer que no tenemos llamado a pastores y que debemos participar tal vez en alguna congregación o en algún lugar, en algún punto donde el Señor nos haya puesto, nos haya establecido. Pero si el Señor nos ha llamado, ojo aquí, si nos ha llamado, pero no hemos podido llevar al pueblo al monte Sinaí, no hemos podido llevar al pueblo al monte Horeb, nosotros debemos evaluar o examinar qué es lo que estamos haciendo. Si nuestro ministerio todavía está en Egipto, pero no llegamos al monte Sinaí, si en nuestro ministerio hay milagros, hay sanidades, hay prodigios, pero no estamos llegando al Sinaí, donde tenemos que poner al pueblo a adorar a Dios en el Sinaí, y adorar a Dios en el Sinaí no significa simplemente cantar coros de adoración, sino que la palabra adoración tiene que ver con servicio, tiene que ver con ministerio, tiene que ver con participar, entender el llamado al sacerdocio. Eso implica, si tenemos llamamiento como pastores, necesitamos comprender que parte de nuestro llamado es no solamente sacar al pueblo del mundo, no solamente predicar el evangelio, sino que además llevarlos por un proceso de restauración, y ese proceso de restauración nos debe conducir al monte Sinaí, donde el pueblo, conducimos al pueblo a subir a la montaña, a tener una relación más profunda con el Señor, a tener una relación más íntima con el Señor, para que al subir a la montaña ellos puedan tener un encuentro personal con el Señor, ser transformados y disponerse para servir en la congregación en la que pertenecen. Ojo aquí, para poder hacer todo eso, debemos ser las personas que Dios dice que somos. Ojo aquí, para poder hacer esta labor, debemos ser las personas que Dios dice que somos. Aquí vemos a Moisés diciéndole al Señor, versículo 11, ¿quién soy yo?
Ojo aquí, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Aquí vemos en Moisés una crisis de identidad. Una crisis de identidad. ¿Quién soy yo? Complejos. Faraón, ¿cómo voy a ir yo ante Faraón? ¿Qué clase de persona soy yo para ir a pararme frente a Faraón? Soy un fugitivo. Vemos una crisis de identidad, vemos un problema donde él no se veía como Dios lo estaba viendo. Dios le está diciendo, ve y libera a mi pueblo y tráelo hasta este monte. Y él dice, ¿quién soy yo? Ojo aquí, antes de hacer lo que el Señor nos pide que hagamos, nosotros debemos ser las personas que Dios dice que somos. Debemos creer y debemos comportarnos como las personas que Dios dice que somos. Si nosotros no le creemos a Dios por lo que nos está diciendo que somos, difícilmente vamos a lograr o vamos a realizar lo que Dios nos pide que hagamos. Necesitamos creer que lo que Dios dice que somos, verdaderamente lo somos. Y si no lo somos, debemos trabajar en ser las personas que Dios dice que somos. Es decir, Dios te ve como lo que puedes llegar a ser. Dios te ve con el potencial que puso dentro de ti. Dios te ve de acuerdo al propósito que Él diseñó para ti. La pregunta es, ¿cómo te ves tú en este momento? La pregunta es, ¿cómo te visualizas tú mismo? ¿Qué concepto tienes tú acerca de ti mismo? ¿Cómo te miras? ¿Cómo te ves de aquí a 5 años? ¿Cómo te ves de aquí a 10 años? Y si tú logras verte como Dios te ve de aquí a 10 años, tú en este momento debes ser la persona que Dios dice que vas a ser. Empezar a pensar como la persona que Dios dice que vas a ser. Empezar a comportarte como la persona que Dios dice que vas a ser, aunque en este momento no lo seas. Ahí el Señor lo estaba llevando a este punto en la zarza. Le estaba diciendo, ve y libera al pueblo, pásalo por el desierto y tráelo hasta este monte para que me sirva. Previamente, Moisés ya había pasado por ese desierto con las ovejas. Ya había atravesado ese desierto con las ovejas. Ya había llegado al monte Sinaí y allí estaba teniendo un encuentro con Dios. Ahora, el atravesar ese desierto, por cierto, yo escribí en el libro El proceso de transformación, esas 10 estaciones de Egipto al Sinaí, que ya las mencioné hace rato, que son Sucot, Etam, Pi-Hahirot, pasar el Mar Rojo, Mara, Elim, desierto de Sin, Dofka, Aluz, Refidín y finalmente al Sinaí. Vemos en este pasaje de Éxodo capítulo 3 que Moisés llevó a las ovejas por ese desierto, atravesó ese proceso, llegó al monte Sinaí y estaba teniendo una experiencia con Dios, quien se le reveló en una llama de fuego sobre la zarza. Ahora él ya estaba en un punto, tal vez mañana o la próxima semana vamos a ver algunos aspectos que Dios trató con Moisés allí en la zarza, pero aquí vemos un punto muy importante, lo que Moisés revela o expresa. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? La tarea que me estás pidiendo, Señor, yo no puedo con esa tarea. Yo no soy capaz de realizar esa tarea. ¿Cómo me voy a presentar ante Faraón? Fíjate bien, a veces nosotros tenemos un concepto equivocado acerca de nosotros mismos. En Romanos capítulo 12 se nos exhorta a no tener un concepto distorsionado acerca de nosotros mismos que el que debemos tener. No debemos tener un concepto ni más elevado de lo que Dios dice que somos, ni menos de lo que Dios dice que somos, sino que cada uno de nosotros debe pensar con cordura. Así dice, con cordura, e inmediatamente introduce los dones de Romanos capítulo 12. El don de profecía, el don de enseñanza, el don de servicio, el don de misericordia. Son los dones que de manera natural el Señor nos da desde el momento en que nos crea, desde el momento en que nos forma. Desde el momento de la creación, el Señor nos imparte esos dones de Romanos capítulo 12. Y son con los que tenemos que caminar y funcionar, ¿sí? Pero en el contexto de Romanos 12 dice que tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento,
Si nosotros somos transformados, entonces podremos pensar acerca de nosotros con cordura. Podremos pensar acerca de nosotros de acuerdo a lo que Dios dice que somos. Acerca de lo que Dios dice que somos. Y no pensar algo que no somos, que en realidad no nos ha llamado a hacer. Entonces aquí es donde entramos al ámbito del propósito. De qué es lo que Dios tiene para mi vida. Cuál es el llamamiento de Dios para mi vida. ¿Y cómo me veo en este momento? ¿Quién soy yo en este momento? El Señor estaba levantando a Moisés como un gran libertador para ir a enfrentar a Faraón y les iba a dar la autoridad del cielo, el respaldo del cielo para ir a enfrentarlo. Pero antes de enviarlo, aquí vemos este punto importante, que Moisés no se veía a sí mismo como el Señor le estaba diciendo que fuera. Hace tiempo estaba escribiendo un libro que dejé inconcluso, un libro que dejé por ahí, que lo tengo en la computadora, porque se cruzaron otros libros, se anticiparon y se nos fue a la fila ese libro. Pero en ese libro hablo de 4 aspectos muy importantes, 4 aspectos que debemos comprender y aplicar a nuestra vida. Y ese libro se llamaba Ser, Hacer, Permanecer y Crecer. Ser, hacer, permanecer y crecer. Debemos ser las personas que Dios dice que somos. Debemos ser las personas que Dios destinó para nosotros que fuéramos. Y debemos hacer, en segundo lugar, lo que ya estamos siendo, lo que Dios dice que nosotros somos y empezamos a hacerlo. Debemos permanecer haciendo esas cosas para poder crecer. Pero todo comienza con ser. Por ejemplo, anoche en el discipulado de los jóvenes yo les preguntaba acerca de David, ahí brevemente les pregunté acerca de David, que cuál era el evento más trascendente o uno de los eventos más reconocidos o uno de los eventos más notables de David. Y bueno, unos dijeron rápidamente que el arca, otros dijeron que danzó, otros dijeron que, pues otras historias, ¿no? Y yo les pregunté, bueno, pero ¿cuál fue el evento más relevante de David, que hasta los niños la cuentan? Y no, pues cuando mató a Goliat, perdón, cuando el evento donde agarró una piedra con la honda y mató a Goliat, perdón, otra vez, mató a Goliat. Pero David fue un gran rey. David fue un gran rey, que la Biblia testifica que fue un rey conforme al corazón de Dios, que hizo la voluntad del cielo en la tierra. Fue el rey que trajo el diseño del cielo para Israel. Fue el rey que logró concretar la conquista de los territorios que el Señor les había designado. Fue el rey que dio cumplimiento a los planes de Dios para Israel en el sentido de establecerse como nación y someter a todos los pueblos de ese entonces. Fue tras los jebuseos, por ejemplo, uno de los pueblos que había permanecido desde la conquista, que no había sido echado fuera ni en el tiempo de Saúl. Pero antes de que David hiciera todas esas cosas extraordinarias, antes de que David tomara la piedra para vencer al gigante, primer libro de Samuel, capítulo 16, nos muestra 8 características de David. Antes de que él tuviera la corona, ya se comportaba como un hombre con corona. Antes de que él ya fuera puesto en el trono de Israel y le pusieran la corona a todas las tribus de Israel, él ya se comportaba como el hombre que Dios decía que un día llegaría a ser. No necesitó la corona para enfrentar a Goliat. Por cierto, quien enfrentaba a los ejércitos enemigos debería ser el rey. Quien debería poner el ejemplo era el rey. El rey era el que iba al frente de batalla, el rey era el que inspiraba a su equipo, el rey era el que inspiraba a sus ejércitos, era el que se paraba frente a las filas de sus soldados antes de pelear para dar el mensaje de fortaleza, de exhortación, de despertar conciencias, de estar dispuestos hasta a dar la vida por causa del reino. Ese era el rey. Sin embargo, cuando Goliat se levantó, Saúl estaba temblando. Saúl se hacía pato, Saúl estaba escondido y él mismo no enfrentaba al gigante. Él mismo no enfrentaba a Goliat. Todos los días se ponían en orden de batalla.
todos los días daban el grito de guerra, pero nadie peleaba. Era algo absurdo. Imagínate formarse todos los soldados de Israel, cada uno por sus escuadrones, cada uno en su respectivo lugar, dar el grito de guerra, dar el grito de júbilo, pero nadie ir a pelear. Después del grito de júbilo y de pasar lista de asistencia a todos, cada quien se iba a sus actividades. Cada quien se iba a realizar sus propias cosas y el gigante se ponía de pie para gritar y para desafiar al pueblo de Israel, a los ejércitos del Dios viviente. Nadie peleaba. Es un cuadro como hoy en la iglesia pudieran estar en cuatro paredes, dar gritos de júbilo, cantar, celebrar, danzar fuertemente, pero no evangelizar, no salir allá afuera donde diariamente el gigante está desafiando a las naciones enteras y la iglesia del Señor encerrada en sus cuatro paredes. Así estaba el rey Saúl, sin comportarse como el hombre de Dios, sin comportarse como el hombre que debería ser y estar al frente de la batalla. Pero entonces llegó David, y cuando llegó David al campamento y escuchó los gritos, de inmediato dijo: ¿quién es ese incircunciso? ¿Quién es ese incircunciso para atreverse a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y empezó a preguntar: ¿qué va a pasar con el hombre que lo enfrente? ¿Qué le van a dar al hombre que lo enfrente? ¿Y por qué nadie lo enfrenta? Y era un joven de 17 años. Un joven de 17 años que ya se estaba comportando como lo que algún día llegaría a ser. Todavía no tenía la corona sobre la cabeza, pero ya estaba comportándose como lo que algún día sería. El general supremo de las Fuerzas Armadas de Israel, el hombre que los conduciría por la batalla, el hombre que los llevaría al pueblo de Israel a establecerse como nación y someter a todos sus enemigos. No tenía la corona, no necesitaba la corona para enfrentarse a aquel gigante, no necesitaba la corona para defender a su pueblo. Él ya era la persona, sin corona ya era el hombre de Dios, sin el reconocimiento de los hombres y sin un trono donde sentarse, él ya era el hombre de Dios. Él ya era, a sus 17 años. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 16, vemos, después de que fue ungido por el profeta Samuel, en ese capítulo se relata la historia donde el profeta Samuel llega a la casa de Isaí para ungir a uno de sus hijos y llama traen al más grande, y dice la escritura que era un joven de gran estatura, corpulento y con porte de hombre de guerra, y Samuel dijo: de seguro, este es el ungido de Jehová. Y el Señor le dijo: no veas su apariencia, no veas el saco que usa, no veas su título de pastor o profeta o apóstol que se ha puesto, no veas la manera en que predica, no veas la forma en que hace milagros, o no veas la forma en que canta. Le está diciendo: no veas lo de afuera, porque lo que yo veo es el corazón, lo de afuera yo lo desecho. Y en este punto los feos dicen: gloria a Dios, ¿verdad? Amén. El Señor mira lo de afuera, el Señor mira lo de adentro, no mira lo de afuera. El Señor mira el corazón. Estaba viendo, Samuel estaba viendo lo de afuera, y el Señor le dijo: este no es. Le trajeron al otro hijo, y era un hombre también alto, corpulento, hombre de guerra, y el Señor le dijo: este tampoco. Le trajeron a 7 hijos de Isaí, y ninguno de los 7 era. Alguno tal vez llegó diciendo: aleluya, aleluya, gloria a Dios, amén, amén, Cristo vive. El otro tal vez llegó con cara de evangelista, de predicador. El otro con cara de Clark Kent, así tipo pastor de lentes, y veía: wow, este tiene cara de pastor, este habla como pastor. Y el Señor le dijo: ninguno de ellos, ninguno de ellos es. Y entonces Samuel se sorprendió y le preguntó a Isaí: ¿tienes otro hijo? Le dijo: sí, es David, pero está ya cuidando las ovejas. Lo mandamos a traer las tortillas, pero es el más morro. Es el más morro, o sea, es el más pequeño. Pues tráiganlo, porque no vamos a comer hasta que unjamos al que Dios dice que es. Y entonces trajeron a David, y cuando lo presentaron delante de Samuel, el Señor le dijo: este es el más joven, de 17 años, tal vez con pantalones rotos, todo despeinado, con espinillas en la cara, pero el Señor ya estaba viendo el corazón de este muchacho. El Señor ya estaba viendo el corazón de este joven y lo ungió. Lo ungió el Samuel como el próximo rey de Israel. Todavía no era rey, todavía no tenía corona,
pero en ese momento David entendió que había un llamado. David entendió que había un propósito y empezó a comportarse como tal. De manera que tenía ovejas, él tenía ovejas. La Biblia dice que después de que fue ungido, el Espíritu del Señor vino sobre él. El Espíritu de Dios vino a él en el momento en que fue ungido y en adelante. De manera que ahora fue a cuidar aquel rebaño de ovejas. Y al cuidar aquel rebaño de ovejas, mira el mismo entrenamiento entre Moisés y David. Moisés tenía ovejas a las que llevó, las ovejas de su suegro, a las que llevó por el desierto hasta Sinaí. Y aquí vemos a David también cuidando un rebaño de ovejas que era de su padre. Y tiempo después, en el capítulo 17, cuando va a enfrentar a Goliat y Saúl lo entrevista, David hace una declaración. Y David dice, cuando un león venía a robarme una de mis ovejas, yo lo enfrentaba. Y si se me ponía picudo, le rompía la quijada, lo agarraba del pescuezo y lo mataba. Y después si venía un oso y quería robarse una de mis ovejas, me le iba también a la mandíbula y lo mataba. A causa de la unción, a causa de que se le reveló el propósito, tú serás el próximo rey de Israel. A partir de ese momento él entendió que debería comportarse a la altura del llamado que estaba teniendo. Él comprendió que debería comportarse a la altura del llamamiento celestial. De manera que al tener aquellas pocas ovejas, él ya se sentía como un rey cuidando a su rebaño. Él ya se sentía como un rey cuidando a la nación de Israel. Vino un león y dijo, este es el momento de demostrar quién soy. Este es el momento de demostrar para qué me trajo el Señor a esta tierra. Este es el momento de demostrar el por qué el Señor me ungió como rey. Y se levantó sobre aquel león y le vino una fuerza extraordinaria, le vino un respaldo extraordinario que pudo matar a aquel león. Después le vino un desafío mayor, el desafío del oso. Pero de igual forma el principio fue el mismo. El Señor me ungió como rey. El Señor me está preparando, me está entrenando para una obra mayor. Ahorita cuido ovejas, pero un día voy a estar cuidando todo un pueblo. Ahorita cuido un rebaño de mi padre, pero un día Dios me va a poner a cuidar toda una nación y voy a enfrentar otro tipo de desafíos. De manera que él fue creciendo de forma gradual. Del león se fue sobre el oso. Y después, cuando llegó al campamento y vio a aquel gigante gritar, el principio fue el mismo. Para esto nací, para esto Dios me dio vida, para esto el Señor me ungió con su Espíritu Santo, para esto llegué al campamento. No vine solamente a traerle tortas a mis hermanos, no vine solamente a traerle quesos al capitán de 100, vine aquí por un propósito. Dios me trajo para poner orden, Dios me trajo para enfrentar a ese gigante, Dios me trajo para promoverme a una asignación mayor. A alguien de aquí se le va a promover muy pronto. A alguien de aquí se le va a venir una promoción muy pronto. Viene un gigante que vas a enfrentar. Viene un Goliat que se te va a atravesar y vas a empezar a manifestar la razón por la cual tú estás en esta tierra. Alguien tiene que decir amén. Amén. No necesitó que le pusieran una corona a David. No necesitó que le dieran reconocimiento a los hombres. Él dijo, yo soy el hombre de Dios para este tiempo. Yo soy el hombre de Dios para esta generación. Yo nací para un momento como este. Yo nací para un momento en el que mi nación tendría crisis. Yo nací para matar gigantes. Yo nací para matar leones. Yo nací para matar osos. Amén, esta palabra es para ti. Tú no naciste para ser parte del montón. Tú no naciste para cosas simples. Tú naciste con un propósito divino, con una asignación del cielo. Y el Señor te está llamando para algo grande. Pero antes de que veas materializado eso, antes de que te sientes en ese trono, antes de que veas la consumación del propósito de Dios sobre tu vida, tienes que caminar como Dios dice que te ve. Tienes que verte como Dios te ve. Amén, amén, amén. La Escritura dice 8 cosas que David tenía, porque Samuel se enchamucó. Fíjate que cuando David fue ungido por el profeta Samuel y el Espíritu Santo vino sobre él, en ese mismo capítulo dice que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. El Espíritu de Dios había estado con Saúl, pero se apartó de Saúl y vino sobre David.
no es que Dios solamente pueda estar sobre una persona, no es que el Espíritu Santo solamente pueda estar sobre una persona, sino que se comprende, se entiende que ahora el propósito estaba en David, que el tiempo para Saúl ya había terminado, que el tiempo para Saúl ya había concluido. Seguiría con vida, seguiría causando problemas, seguiría actuando carnalmente, pero su tiempo como rey ya había terminado. Ahora Dios ya estaba trabajando con David. Aunque David no tenía corona, aunque David no tenía trono, aunque David no era reconocido por los hombres como rey, para Dios él ya era el rey. Para Dios ya era el hombre, su hombre por medio del cual manifestaría su reino. Saúl seguiría en el trono, Saúl seguiría con la corona, pero sin el respaldo del Señor. Y déjame entenderte que ha terminado el tiempo para una generación y está empezando el tiempo para otra generación. Está terminando el tiempo para un modelo, para un diseño, y está empezando el tiempo para otro diseño. Está terminando el diseño del liderazgo carnal. Está terminando el diseño del liderazgo impositivo. Está terminando el diseño del liderazgo manipulador. Hubo un tiempo que se levantó un liderazgo manipulador, un liderazgo represor, un liderazgo celoso, un liderazgo que no permitía la promoción de nuevos integrantes, sino que los bloqueaba. Pero viene una generación que se levanta, una generación que no va a matar a perseguir a los David, una generación que va a promover a los que vienen después de él, una generación que va a levantar a hombres y mujeres para que se potencialicen, porque encontramos en la Escritura que David mató gigantes, pero también sus hombres aprendieron a matar gigantes. David mató gigantes, pero también sus hombres se levantaron contra los gigantes porque tuvieron a un líder que los inspiraba. Se va a levantar un liderazgo inspirador. Se va a levantar un liderazgo conforme al corazón de Dios. Se va a levantar un liderazgo que se multiplica en otros. Amén. Amén, amén, amén. Tú tienes que ser parte de ese tiempo. Tú tienes que ser parte de lo que Dios está haciendo. Tú tienes que ser parte de este nuevo diseño. La palabra sigue siendo la misma, el Espíritu Santo sigue siendo el mismo, pero viene el tiempo de la manifestación de los santos. Como dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a unos profetas, a unos evangelistas, a unos pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Viene un tiempo de la manifestación de los santos. Viene un tiempo donde se van a levantar jóvenes, se van a levantar hombres como David, que serán promotores de otros jóvenes, porque la gloria de Dios no debe reposar sobre un solo hombre, sino que debe ser la gloria de Dios manifestada a través del cuerpo de Cristo, a través de hombres y mujeres, jovencitos, jovencitas, adultos, de todas las edades. La gloria del Señor se va a manifestar, se van a levantar hombres que derribarán gigantes en el nombre de Jesús, mujeres como Jalel, que van a darle en la torre a Císara, y Dios va a dar la victoria a través de mujeres. Amén, amén. Es un tiempo de expansión, de desarrollo y de crecimiento cuando se quita el liderazgo represor y el liderazgo impositivo y el liderazgo que limita a las nuevas generaciones. La Escritura nos enseña que el Espíritu del Señor se apartó de sobre Saúl y vino sobre David. Vino sobre David. O sea que ya el propósito estaba del cielo, se cumpliría por medio de David. Saúl seguiría en el trono. Saúl seguiría con la corona. Pero ya el movimiento de gloria, el movimiento del Espíritu estaba con David. Los propósitos de Dios estaban con David. Había un nuevo comienzo. Había una nueva temporada. Llegó el fin de ese tipo de liderazgo y comenzaba un liderazgo distinto. ¿Sabes que en el liderazgo de Saúl, la Escritura nos enseña que solamente él, Saúl y Jonatán tenían espada? Solamente Saúl y Jonatán tenían espada porque los filisteos habían matado a los herreros. De manera que entre el pueblo de Israel no había herrero, no había hombre que hiciera espadas o que afilara las espadas del ejército. De manera que solamente Saúl y Jonatán eran los únicos que tenían espada. Eran los únicos que tenían ese tipo de armamento. Los demás andaban con palos, con piedras, como Dios les diera mordidas, andaban. Y tanto que cuando David llegó al campamento, pues se enfrentó a Goliat con una piedra, ¿no? Porque no había armamento para todos. Pero cuando llegó David
sometió a todos sus enemigos, sometió a todos los filisteos y armó a todo su equipo. Aunque él usó una piedra, él pudo armar a su equipo. Llega el tiempo donde se termina ese liderazgo, donde solamente uno o dos son los que hacen todas las cosas, donde uno o dos son los que solamente pueden hacer las cosas. Y llega el tiempo donde el cuerpo de Cristo, la manifestación de los santos, empieza a darse. No estamos hablando de predicar en el púlpito de una iglesia. No estamos hablando de predicar en el púlpito de un templo, porque en el sistema viejo eso es lo que se busca. Solamente una oportunidad para predicar en el púlpito, una oportunidad para estar en la plataforma, pero no, la plataforma de Dios es allá afuera. La plataforma de Dios es en las calles. La plataforma de Dios es allá donde Goliat se está levantando y necesitamos movilizar al cuerpo de Cristo. Necesitamos movilizar a la iglesia para ir a los hospitales, para ir a las calles, para ir a los hogares donde la gente está necesitando, para ir y dar libertad a los cautivos, para sanar a los enfermos en el nombre de Jesús. Debemos romper ese esquema de que solamente en las cuatro paredes del templo baja la gloria del Señor. Debemos dejar de buscar el protagonismo, donde los creyentes que ya se supone creen en el poder de Dios, se impactan y se asombran de los milagros que se suponen ellos deben ser portadores de esos milagros, pero allá fuera en las calles. Ese es el tiempo que viene. La manifestación de los santos. El que quiera seguir con el diseño de Saúl, bueno, seguirá con el diseño de Saúl. Porque Saúl siguió mientras Dios estaba trabajando con David. Saúl siguió un tiempo dándole lata a David, por cierto, pero ya la nube de la gloria de Dios estaba sobre David. Ya la nube, el respaldo de Dios estaba sobre David. Ya la unción de rey. La unción de rey estaba sobre David. Aunque no tenía corona, aunque no tenía trono, el respaldo del cielo estaba sobre David. Y dice la Escritura que Dios le daba la victoria a David a donde quiera que iba. Y si tú formas parte de esa generación, no estoy hablando de una edad específica. No estoy diciendo que si ya tienes más de 50 años ya no vas a participar. No, yo no estoy diciendo de esto, porque hay gente adulta que tiene un corazón joven y unas expectativas de lo que Dios va a hacer. Pero hay gente joven que ya quiere jubilarse, que ya quiere irse al cielo. Pero hay gente joven y gente adulta que aún tiene altas expectativas, que aún sabe que Dios va a hacer cosas grandes, que aún sabe que su tiempo no está cumplido, que aún sabe que hay coronas que conquistar, territorio que conquistar, montañas que conquistar. Y si tú eres parte de esa generación, entonces tú eres como Josué y como Caleb, que a pesar de estar 40 años en el desierto, soportando a una generación criticona, murmuradora y difícil, ellos se sostuvieron por una palabra que el Señor les dio. Pasaron 40 años acompañando a esa generación, así como Saúl todavía vivía, pero ya la unción estaba sobre David. De igual forma había una palabra para Josué y una palabra para Caleb, aunque todavía había una generación que tenía que morir. Esa generación todavía estuvo viviendo 40 años, pero ya el respaldo, la gloria, la unción estaba sobre Josué y sobre Caleb. De manera que cuando llegó el tiempo de la conquista y estaban repartiendo por suertes la tierra, eso lo dice Josué capítulo 13 y capítulo 14, que se estaba repartiendo por suerte la tierra. La Escritura dice que Caleb vino con Josué y Caleb le dijo: mira, Josué, tú sabes que cuando tú y yo y los otros 10 espías entramos a la tierra de Canaán y yo pisé el monte Hebrón, el Señor a mí me dijo que esa tierra iba a ser para mí. A mí el Señor me dijo, y tú eres testigo, a mí Dios me dijo que la tierra que pisó la planta de mis pies sería mía. Así que a mí no me vengas con papelitos. Tú estás repartiendo por suertes la tierra. Tú hiciste un mapa y repartiste por papelitos a la suerte a ver quién le toca, pero a mí no me vengas con papelitos, porque yo me mantuve 40 años creyéndole, porque yo me mantuve 40 años confiando en el Señor y aún me siento fuerte como cuando entré a aquel lugar. Así que a mí dame esa tierra, porque esa tierra a mí me la prometió el Señor. Esas personas que se mantienen creyendo, esas personas que son en este momento lo que Dios dice que son las que van a conquistar ese Canaán, son las que van a conquistar ese monte, y no te vas a conformar con premios de consolación, no te vas a conformar con premios de consolación, sino que vas a pelear por aquello por lo cual le has creído al Señor y lo vas a conquistar en el nombre
poderoso de Jesús. Alguien de aquí va a ver con alegría la conquista de ese territorio. Alguien de aquí va a ver con gozo la conquista de ese territorio. Alguien de aquí no se va a conformar con migajas. Alguien de aquí no se va a conformar con premios, no se va a conformar con premios de consolación, sino que le está creyendo a Dios por algo específico. Y por eso específico se ha mantenido creyendo, se ha mantenido confiando, se ha mantenido con la lámpara encendida. Déjame decirte que muy pronto viene tu promoción, muy pronto viene tu tiempo, muy pronto viene la apertura de puertas, muy pronto vas a ver el favor de Dios venir sobre ti, muy pronto el Jordán se abrirá y vas a entrar a la mejor temporada de tu vida aquí en la tierra. Amén. Por favor, escribe ahí amén, amén y amén. Entonces Saúl con la corona no se estaba comportando como el hombre de Dios. Pero David sin la corona ya se estaba comportando como el hombre de Dios. El hombre que llevaría a la nación al cumplimiento del plan de Dios para ellos. Sin corona y sin trono ya estaba peleando las batallas del Señor. Sin reconocimiento de los hombres ya estaba peleando las batallas del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 22, dice que vinieron a él 400. Su primer equipo fue de 400. Y ese equipo estaba conformado por afligidos, por amargados y por endeudados, imagínate. Un equipo de 400, una congregación de 400. Una congregación de 400 afligidos, amargados y endeudados. Y él fue hecho jefe de ellos. Pero como él era el hombre de Dios, como era él era el hombre, él era, no aparentaba ser, él era. Entonces, en el primer libro de Samuel, capítulo 22, vemos que le llegaron esos amargados, afligidos y endeudados y lo hicieron jefe. ¿Qué hizo David? Al siguiente capítulo vemos que fue a liberar Keila. O sea, si Dios me está llamando a ser rey y me está dando este equipo de 400, aunque estén así, si Dios me está llamando, entonces vamos a hacer lo que Dios nos está llamando. Y dice la escritura que les preguntó les dijo a los 400, vamos a ir a liberar a Keila de los filisteos. Y la escritura dice que su equipo de 400 dijeron, si estando acá en Adulam ya estamos temblando de la noticia, imagínate si vamos allá, David, si tenemos mucho miedo. Y dice la escritura que David consultó al Señor, Señor, iré a liberar a Keila. Y el Señor le dijo, ve, porque yo estaré contigo. Y entonces les dijo, a ese pueblo temeroso, a ese pueblo que estaba temblando, a ese pueblo que estaba afligido, endeudado y amargado, pero que ya tenían al hombre de Dios, llamado David, que ya tenían al hombre de Dios, que había sido ungido por el Espíritu Santo, entonces temblando y todo, le siguieron. Temblando y todo, lo acompañaron. Y enfrentaron a los filisteos y dice la palabra que el Señor les dio la victoria, que el Señor les permitió vencer a los filisteos. Entonces este equipo de temerosos, de afligidos, de endeudados, que estaban allí amargados en la cueva, al ver su primera victoria, ¿cómo crees que se sintieron? ¿Cómo crees que respondieron? ¿Cómo se siente aquel hombre que después de haber estado endeudado mucho tiempo, de pronto sale de deudas y empieza a caminar libre de deudas? ¿Cómo se siente aquella persona que estaba sola, que por mucho tiempo estuvo solo, pero que de pronto ahora ya encuentra el compañero o la compañera de su vida? El rostro le cambia, las expectativas cambian, la esperanza viene, la fe se empieza a activar. Bueno, ¿por qué ocurrió todo eso? Porque frente a aquella congregación de 400 personas estaba un hombre de Dios. Estaba el hombre de Dios para ese pueblo. Estaba el hombre de Dios para esa generación. Y ese hombre de Dios ya se estaba comportando como lo que un día sería. Ese hombre de Dios ya estaba empezando a dirigir a ese pueblo como lo que un día serían, el gran ejército de Dios. De ese grupo de 400 afligidos, amargados y endeudados salieron los 30 valientes de David. Que cuando leemos las características de estos 30 valientes de David, uno dice, ¡wow! Y esos hombres eran afligidos, y esos hombres eran amargados, y esos hombres estaban endeudados. ¿Qué pasó con ellos? Pues es que Dios hizo una transformación en la vida de ellos, pero la hizo usando a David. David los inspiró, David fue el hombre de Dios. Por eso tú debes ser el padre de familia que Dios dice que eres. Tú debes inspirar a tus hijos.
Tú debes ser el líder en tu congregación que Dios dice que tienes que ser para inspirar a tu equipo. Tú debes ser el empresario que inspira a su equipo a pelear las batallas, a avanzar, a desarrollar la empresa y llevarla a otro nivel. Antes de poder tener la corona y antes de poder tener el trono, debemos comportarnos como las personas que Dios dice que vamos a ser. ¿Alguien dice amén? Por favor, escribe ahí, amén, amén y amén. Había 8 características que vieron en David. 8 características. Estamos sobre el llamamiento de Moisés y que Moisés le dijo, ¿quién soy yo? Dios tenía que derribarle argumentos, ¿no? El proceso de David fue distinto al proceso de Moisés. Pero vemos en el primer libro de Samuel, capítulo 16, que cuando la unción de rey le fue quitada a Saúl, porque déjame decirte que el llamamiento y los dones son irrevocables. Ojo aquí, el llamamiento y los dones son irrevocables. Una persona puede estar desarrollando un ministerio, pero sin el respaldo de Dios. Así de sencillo. Una persona puede estar fluyendo en los dones, pero sin el respaldo de Dios. ¿Sí? Sin el respaldo de Dios. Los dones son una cosa y estar bajo la unción es otra cosa. El Señor le puede dar el Espíritu Santo reparte dones como Él quiere. Tú tienes dones que el Espíritu Santo te ha dado. Una cosa es que los estés aplicando y otra cosa es que no los estés ejercitando. Pero Dios te ha dado dones porque la Escritura dice que según el don que ha recibido cada uno, ministre a los demás. Esto nos enseña que el Señor te ha dado dones. A cada uno, por lo menos, tiene un don, por lo menos. Que no lo estés ejercitando es otra cosa. Pero una cosa es tener dones y otra cosa es que junto con los dones estás bajo la unción del Espíritu Santo. Una persona puede tener dones y estar cometiendo acciones que no son aprobadas por Dios. Y tú lo ves hacer milagros. Pero así como lo ves hacer milagros, le ves pedir dinero a la gente de otras congregaciones, le ves actuar incorrectamente, aunque tiene dones. Y puede estar usando esos dones para pedirte dinero. Puede estar usando esos dones para pedirte que colabores para algún asunto del ministerio, cuando en realidad las ofrendas deben ser voluntarias. Lo que Dios te mueva a dar, tú lo tienes que dar voluntariamente. Pero ese es un caso leve, ¿no? Hay personas que pueden estar cometiendo otro tipo de acciones más graves. Por ejemplo, Balaam, primero es mostrado como profeta, pero finalmente termina como adivino. Adivino, así dice la palabra, que él terminó muriendo como adivino. El pueblo de Israel, los israelitas lo mataron y dice el adivino. Balaam, aquel que tenía un llamado a ser profeta, terminó en el ámbito de la adivinación. Entonces, una cosa es que Saúl estuviera como rey, pero estaba sin el respaldo de Dios. Y otra cosa es que David no tuviera la corona ni el trono, pero ya tenía el respaldo del Señor. El llamamiento y los dones son irrevocables, pero el respaldo de Dios sí está determinado a que seamos las personas que Él dice que debemos ser. Que seamos las personas que Él dice que somos. Te repito, una cosa es tener los dones y otra cosa es estar bajo la unción. De este lado puede estar una persona que tiene dones espirituales, pero tiene comportamientos incorrectos. Tiene comportamientos, no estoy hablando de asuntos del carácter, que se enoje o algo así, sino aspectos fraudulentos o otro tipo de cosas, aunque tenga dones. Y la gente se sorprende por los dones, ¿no? Y piensa que el respaldo de Dios está debido a los dones. El Señor le dio dones y lo va a hacer responsable del uso de esos dones y de la vida que está llevando. Pero otra cosa es cuando alguien tiene dones, pero está bajo la unción. Y estar bajo la unción significa que está consagrado. Es un vaso de honra para el Señor. Sus comportamientos, sus conductas, sus palabras, sus acciones dan evidencia de que permanece consagrado. Recuerda que el Espíritu del Señor vino sobre Jesús y permaneció sobre él. El Espíritu del Señor vino sobre Jesús y permaneció sobre él. Llegó a la cruz y lo estaban acusando falsamente.
Lo estaban acusando falsamente. A veces hay personas a las que las acusan falsamente. No debes dejarte llevar por todo lo que los medios digan acerca de los siervos del Señor. Hay personas a las que las acusan falsamente. A Jesús lo acusaron falsamente y murió en la cruz como pecador. Pero él siempre permaneció consagrado al Padre. Él siempre permaneció consagrado a Dios. Entonces, una cosa, te repito, es ser pastor sin respaldo de Dios, ser profeta sin respaldo de Dios, ser apóstol sin respaldo de Dios, tener dones espirituales sin respaldo de Dios. Y otra cosa es ser pastor, apóstol, profeta, tener algún don, pero bajo la unción. Bajo la unción. ¿Cómo puedo distinguir entre uno y otro? Pues el discernimiento nada más. Se requiere madurez, que el creyente sea maduro, que el creyente pueda distinguir a uno de otro, que pueda distinguir las intenciones de uno y de otro, estar bajo la unción. Así estuvo todo ese tiempo. Saúl, presumiendo ser el hombre de Dios, con corona y trono, pero sin el respaldo de Dios, y David, sin corona y sin respaldo y sin presumir, porque él todavía peleaba por Saúl, él todavía peleaba por el reino, porque era un hombre íntegro. Por eso vemos en el primer libro de Samuel, capítulo 16, 8 características de David, 8 características. Cuando el Espíritu Santo se fue de Saúl, dice la Escritura que vino un espíritu malo a atormentarlo. Se fue la unción y vino un espíritu malo. Y ese espíritu malo lo llevó a tener celos de David, lo llevó a tener envidia de David. Bueno, fue un asunto carnal donde ese aspecto carnal fue una puerta abierta por donde esos espíritus malos empezaron a atormentar a Saúl. Pero cuando empezó a ser atormentado por un demonio, los siervos de David dijeron, los siervos de Saúl dijeron, busquen entre el pueblo a alguien que sepa tocar el arpa para que Saúl encuentre descanso, para que le ministre. Y alguien dijo por ahí, yo he visto, mira lo que vio este hombre, es el testimonio de otro hombre acerca de David. El testimonio de otro hombre acerca de David fue, yo he visto al hijo de Isaí. Habla de un joven que era hijo de familia. Mencionan a su papá. Un joven que era un hijo obediente a su papá. Mencionaron a Isaí. No era un joven vago, no era un joven cualquiera, era un hijo de familia. Un hijo de Isaí. No estoy hablando de que si no tienes papá o mamá ya te descalificas, no. Estoy hablando de que tal vez estás con una familia adoptiva o nada más tienes a tu papá o a tu mamá, pero eres alguien que tiene valores familiares, que respeta y honra a sus padres, sean adoptivos o nada más tengas a tu padre o a tu madre, lo respetas y lo honras. Esa característica la tenía David, hijo de Isaí. Y dice que sabe tocar el arpa, sabe tocar. Se necesitaba alguien que supiera tocar el arpa, que le ministrara, que supiera hacerlo. Pero también dice que vio que era valiente, vigoroso, que el Señor estaba con él. Fueron 8 características. Además dice que era hermoso, prudente en sus palabras. Se me fue una. Ahí lo lees en 1 Samuel capítulo 16. Pero estas son las características que alguien vio en David. Alguien vio. Es prudente en sus palabras. Dios está con él. Es hijo de familia. Es hombre de guerra. Es valiente. Todas esas características, alguien las vio. Entonces, antes de que fuera rey, antes de que tuviera la corona, él ya estaba viendo, él ya se estaba comportando como el hombre que Dios levantaría para ser rey. Ese fue el contexto de David. En el caso de Moisés, como veremos mañana, si Dios lo permite, a la otra semana, había situaciones que restaurar. Había situaciones que tratar, porque Moisés dijo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir a enfrentar a Faraón? ¿Quién soy yo? Yo no califico para esto. Yo no puedo hacer esta labor. Yo no puedo enfrentar a Faraón. Yo no puedo liberar a los israelitas. Yo no puedo realizar esta obra. Yo no puedo. ¿Quién soy yo? Y esta pregunta te la debes hacer. ¿Quién eres tú? ¿Qué idea te han metido en la cabeza? ¿Qué palabras te han dicho para que llegases a ser lo que eres hoy? ¿Qué te ha dicho el diablo que eres tú y le has creído? ¿Qué dice Dios de ti? ¿Y por qué
no crees poder llegar a ese punto. ¿Qué te ha dicho Dios de ti? ¿Y qué estás haciendo para llegar a ese punto? Estas palabras deben retumbar en tu interior. Estas palabras debes meditar en ellas, porque de ahí se determina el cumplimiento de tu propósito. ¿Qué ves en ti que Dios ha dicho de ti? Dios me estaba llamando a mí a ser pastor y yo no quería ser pastor. Estaba como Moisés. ¿Quién soy yo para pararme a predicar? ¿Quién soy yo para dirigir a un pueblo? ¿Quién soy yo? Y Dios tuvo que tratar en algunas áreas conmigo. Todavía no llego a la conquista del monte que Dios tiene para mí, pero en el camino vamos llevando también a otros, vamos conduciendo a otros, porque no se trata de un punto personal, sino se trata de que como congregación, como cuerpo de Cristo, vayamos avanzando a desarrollar una vida de fe. Todavía no llego a donde creo que Dios nos va a llevar, pero vamos caminando en esa dirección, vamos creyéndole. ¿Hacia dónde vas tú? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿En qué inviertes tus recursos? ¿En qué inviertes tu dinero? ¿En la compra de libros para que te enriquezcan tu conocimiento acerca de tu llamado? ¿En cursos? ¿Inviertes en cursos que te capacitan para tu llamado? ¿Inviertes en ir a congresos? ¿Inviertes tu tiempo en escuchar palabra o congresos que vayan alineándote a tu propósito? ¿En qué inviertes? Uno de los recursos más valiosos que tenemos son el tiempo y hay que aprovecharlo. Otro recurso muy valioso es nuestra mente. Es un recurso que Dios nos dio, nuestra mente, pero necesitamos renovar nuestros pensamientos. Necesitamos renovar nuestra manera de pensar, porque este recurso puede quedar obsoleto o este recurso puede ser renovado. Y si es renovado, podremos avanzar hacia el llamado que tenemos de parte del Señor. Padre, te pido en el nombre poderoso de Jesús que en esta mañana, Señor, puedas quitar de nosotros vendas espirituales que nos impiden vernos como tú nos ves, que nos impiden vernos de acuerdo a tu propósito. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos muestres claramente, que nos muestres con claridad, Señor, cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro llamado. Y ayúdanos, Señor, a ser esas personas que tú dices que somos. Que podamos ser esas personas que un día seremos, aunque en este momento, Señor, no nos veamos caminando en esa asignación. Que el que tiene llamado a ser empresario, que el que tiene llamado a las artes, que el que tiene llamado a la educación, que el que tiene llamado a los medios de comunicación, que el que tiene llamado al ministerio, cualquiera que sea tu llamado. Si tienes un llamado a la política, que en este momento te empieces a comportar como la persona que Dios dice que eres. Que en este momento empieces a hablar como la persona que Dios dice que eres. No se trata de presumir, no se trata de ser presunciosos, sino de comportarnos como los hombres o las mujeres de Dios, que estamos para ayudar, que estamos para bendecir, que estamos para inspirar a otros. Que en el nombre de Jesús tu camino sea tan claro, que en el nombre de Jesús el respaldo de Dios venga sobre tu vida, que en el nombre de Jesús la luz del Señor resplandezca sobre tu camino y puedas avanzar y superar todo obstáculo que te impida o trate de impedir avanzar. Que en el nombre de Jesús recuperes la identidad que el Señor planeó para ti. Que en el nombre de Cristo tomes esa identidad que el Señor dice que tú tienes y que alcances tu propósito en el nombre de Cristo. Alguien tiene que escribir ahí, amén, amén y amén. Que tengan buen día, que el Señor les bendiga.